Buenas tardes. Bueno, recordemos en qué quedamos. Estamos pues como con el repaso, ya terminamos hoy con eso. Vamos a terminar ya de los últimos temas de repaso hoy. Y la clase pasada estamos hablando de mínimos cuadrados. Entonces yo les dije, ¿no? Ese método, digamos, lo conocemos, lo hemos trabajado, pero de pronto desde unas formas como particulares, que pues la más famosa de todas es esta, ¿no? Que es la fórmula para regresión lineal. Ese pues, es un método clásico, ¿no? Que si se tiene un conjunto de datos que pues se modelan como puntos en un plano, cualquier cantidad de datos, esas fórmulas m y b calculan la pendiente y el intercepto de la recta, ¿no? Es decir, la ecuación y igual a mx más b, para que esa recta pues sea lo más cercana posible a los puntos, ¿no? Así se calcula m y b utilizando los datos. Bueno, entonces eso simplemente es un caso particular de un problema mucho más interesante, que es mínimos cuadrados. Aquí pues ejecutamos eso en MATLAB, bueno, ahí calculamos M y B, eso pues lo pueden hacer en Excel, no ahí están pues ya las opciones para hacer eso, hasta las calculadoras simples ya traen como sus paqueticos ahí para hacer esa parte de mínimos cuadrados, al menos la parte lineal. Pero recuerden que respecto a las soluciones que ofrecen mínimos cuadrados, hay que hacer una observación importantísima, ¿no? ¿Por qué se dice que esa solución es la mejor? Bueno, realmente no es la mejor, ¿no? Todo depende, ¿no? Todo depende. Si estamos hablando de minimizar distancias, esa solución no siempre es la mejor. A veces sí, a veces no. No siempre es la mejor. ¿A qué me refiero con minimizar distancias? O sea, esa recta debería ser, de todas las posibles rectas que existen, la que tiene esta sumatoria de distancias más pequeña, lo que estoy marcando en verde. O sea, de todas las infinitas rectas que existen en el plano, a cada una de las infinitas rectas yo le calculo la suma de las distancias de los puntos, lo que marqué en verde, la suma de las distancias. Entonces yo diría, bueno, esa recta que me ofrece los mínimos cuadrados es la mejor, porque es la que tiene la menor suma de distancias. Pues malas noticias, no, no es así, no es así. Y espero que recuerden que yo lo hice así como por tanteo de GeoGebra, ¿no? Yo fui moviendo puntos ahí, hasta que encontré una recta mejor que esta, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido se dice que es la mejor? El nombre lo dice, ¿no? Mínimos cuadrados. No es que minimice la suma de distancias, minimiza la suma de los cuadrados de las distancias. O sea, no minimiza estas barritas verdes, minimiza como esos cuadraditos. Profe, Dime. ¿y por qué entonces el método de mínimos cuadrados minimiza el cuadrado de la distancia? O sea, ¿para qué eleva al cuadrado? Pues para qué el cuadrado de la distancia y no solo la distancia. No, lo que pasa es que en el proceso para que el problema sea lineal, se termina minimizando son los cuadrados se termina minimizando los cuadrados y no las distancias como tal. Es para que el problema sea lineal. Porque un método para minimizar distancias no será lineal, ese es el problema. Ah, ya. Eso es lo que ocurre. Un método que minimice distancias sería un método no lineal, que ya que implique derivadas parciales, pues ya teoría más fuerte. Pero para que sea una formulita así lineal, el método minimiza cuadrados de distancias. Entonces hay que hacer esa observación, ¿no? No minimiza esto realmente, minimiza es esto. Pero mire que igual es una buena aproximación, no es una buena, pues, es una buena opción. Sí, esa es otra observación. Si queremos que realmente ese método minimice distancias, tendríamos que pasar allá a fórmulas no lineales. De pronto ya con teoría de derivadas o derivadas parciales, bueno, hasta ecuaciones diferenciales o algo mucho más pesado todavía. En conclusión, el modelo general es muy simple. Se trata de buscar una solución aproximada a un problema que no tiene solución. Ya hablamos mucho de eso, ¿no? Un problema lineal puede tener, miren, no, eso aplica a problemas lineales. Un problema lineal puede tener solución única, infinitas soluciones o puede que no tenga solución. En el caso de que el problema lineal no tenga solución, se le puede ajustar a una solución aproximada. Si el problema es de la forma A aumentado con B, entonces la solución aproximada está por la siguiente fórmula, ¿no? Una fórmula matricial que depende de A y B.
Y recuerden la observación, ¿no? No vamos a demostrar aquí que esta inversa existe o a las condiciones para que la inversa exista o no exista. Si uno plantea bien el problema, esa inversa existe. Y el truco está en hacer que la matriz tenga una columna de constantes o de unos. Y eso garantiza de alguna manera que la inversa exista, A transpuesta por A sea invertible. Entonces de eso se trata, ¿no? Tenemos que leer el problema. Me dicen, busque la recta, busque la curva de grado 2, busque la curva de grado 3, busque el plano, busque la superficie, busque la esfera. Me están pidiendo un objeto que se ajuste a unos datos. Ese problema es muy general, ¿no? Pueden ser puntos en el plano, puntos en el espacio, pueden ser vectores de 4 o 5 componentes, ¿no? Que ni siquiera se pueden graficar. Pero en general es eso, un objeto que se ajuste a unos datos. De ese objeto buscamos una ecuación. Y de esa ecuación buscamos unas partes, ¿no? Unos coeficientes. Entonces de eso se trata, ¿no? Si me dicen busque la recta, busco y igual a mx más b, en realidad busco m y b. ¿Cómo hacemos para construir el sistema A aumentado con b? Decimos, bueno, vamos a reemplazar cada dato en el modelo. Y cuando hacemos eso nos queda pues el sistema A aumentado con b. No olviden que eso es importantísimo. En el modelo que ustedes plantean siempre les tiene que quedar una constante suelta. Esa es la que garantiza que en la matriz nos quede una columna de constantes, y eso es lo que garantiza que pues esta matriz inversa exista, que A transpuesta por A sea invertible. Bueno, porque a veces si uno plantea mal las ecuaciones, uno se estrella, uno va a ejecutar la fórmula y se encuentra con que esa matriz no es invertible, entonces ahí pues no hay nada que hacer. Hay que volver a hacer el modelo para que esa matriz quede invertible. Bueno, y lo aplicamos a una recta, lo aplicamos a un plano, también se puede aplicar a una parábola. Bueno, una observación, ¿no? Insisto con lo de lineales, ¿no? Estamos acá en teoría de modelos lineales, ecuaciones lineales, sistemas lineales. Aquí se menciona una parábola, una curva de grado 2. Pero miren que finalmente la ecuación termina siendo lineal. O sea, debe ser lineal en lo que buscamos. Y lo que buscamos es A, B y C. Nosotros no estamos buscando X. Esta ecuación no es lineal en X porque aparece un X al cuadrado, pero es que nosotros no estamos buscando X porque las X ya las conocemos. Nosotros estamos buscando A, B y C. Entonces, a la hora de reemplazar, a la hora de hacer todas las sustituciones, me quedan ecuaciones lineales para A, B y C. Si de pronto el modelo no me queda lineal para A, B y C, pues ya habrá problemas, ¿no? Yo tocará aplicarle alguna transformación, algún ajuste, algún truco para hacer que sea lineal. Y precisamente terminamos con un caso de esos. Este es de los ajustes que más se usa, el ajuste exponencial. Pues también, ¿no? Como es tan famoso, eso ya viene pues predeterminado en Excel y en otros programas, en R, eso ya viene pues predeterminado. Pero pues aquí queremos ver más o menos qué hay detrás de eso, ¿no? Cómo se usa. Y por si de pronto tenemos que hacerle algún cambio al modelo. ¿Cómo hallamos una curva exponencial que se ajuste a unos puntos? No olviden de qué se trata, ¿no? Cada una de estas constantes le aplica un cambio diferente a la curva. Las curvas exponenciales tienen más o menos como esta forma. Esa es la exponencial típica. Si variamos la constante A, simplemente me va a cambiar esto. Hace que la curva pase más alto o más bajo al cortar el eje Y. Si cambiamos la constante B, este punto se mantendrá fijo. Simplemente hará que la curva sea más plana o más empinada, ¿no? O que la curva pues esté bajando, dependiendo si es positiva o negativa. Entonces, cuando uno tiene unos puntos en el plano, que pueden ser unos datos, por ejemplo, del censo, ¿no? Que lo toman cada 10 años, bueno, unos datos ahí tomados. Entonces uno, de alguna manera, ¿no? El que tomó los datos sabe que eso se comporta exponencial, entonces busca una combinación de A y B, de tal modo que la curva exponencial generada pues pase lo más cerca posible de los puntos, ¿no? Entonces, ese es un problema pues muy típico, ajuste exponencial. Y aquí lo estamos trabajando. ¿Cuál es el problema? Que al tratar de reemplazar, bueno, al reemplazar, nos estrellamos porque no nos queda un modelo lineal.
O sea, esta ecuación original obviamente no es lineal para x, porque está exponencial de x, pero tampoco es lineal para b, porque aparece exponencial de e. Entonces, muy simple, ¿no? El truco es muy viejo y muy conocido. Para hacer que algo que sea exponente baje, se aplica el logaritmo. Entonces, al aplicar el logaritmo a este modelo, a esta ecuación, hacemos que la curva se aplane, pues que sí, que el modelo se linealice, pues se vuelva lineal. Eso fue lo que hicimos. Entonces, tomamos el logaritmo a ambos lados, ¿no? Pues el logaritmo aquí, el logaritmo aquí. Por propiedades, recuerden, ¿no? Aquí están las propiedades que estamos utilizando. El logaritmo convierte el producto en una suma y convierte el exponente en una potencia. Y el logaritmo se cancela con la exponencial. Eso fue lo que se hizo aquí. Esto es un producto. A por exponencial de x. Al aplicar el logaritmo, se convierte en suma, ¿no? El logaritmo de a por logaritmo exponencial de bx. Y aquí, como me quedan directamente las funciones logaritmo exponencial, logaritmo natural y exponencial, entonces se cancelan. Y listo. Ahora tenemos un modelo lineal. Esto es opcional, entonces si quieren ustedes a esta constante le pueden cambiar de nombre. Yo lo voy a llamar, no sé, n. Lo voy a llamar, aquí se llama n. Y ya sabemos que m es el logaritmo natural de a. Y ya sabemos que cuando aplicamos la fórmula de mínimos cuadrados, estaremos calculando la mejor aproximación no para a y b, sino para m y b. Y pues como sabemos la relación entre a y m, pues podemos llegar fácilmente hacia lo que es a, ¿no? Entonces pongo aquí pues la observación, m es logaritmo natural de a. Entonces, bueno, terminemos rápidamente este ejercicio. Entonces, el logaritmo natural de y igual a m más bx. Recuerden que lo importante es que sea lineal para lo que buscamos. Ustedes dicen, no, pero es que no es lineal para y, porque hay un logaritmo natural. Sí, está bien. No es lineal para y, pero es lineal para m y b. Y lo que buscamos es m y b. Entonces pongo aquí la observación, lineal para m y b. Importantísima la teoría también, ¿no? Debe ser lineal para lo que buscamos. Entonces, pues ya sabemos que sigue, ¿no? Sustituimos las coordenadas de los puntos. Entonces sería, bueno, voy a bajar estos puntos acá para no tener que estar subiendo y bajando toda la pantalla. Bueno, pongámonos por aquí abajo. Me va a quedar primero el logaritmo natural de las coordenadas y. Entonces aquí sería logaritmo de 1, logaritmo de 2, 3 y 6. Esa m es la constante suelta que buscamos, ¿no? M. Y ahora me quedaría b por la coordenada x. Entonces aquí sería b por menos 3. Aquí sería b por 1. B por 2 y finalmente B por 5. Y bueno, ¿no? Ya lo que queríamos. Bueno, verifico. Acá están las coordenadas Y. 1, 3, 6. Acá las coordenadas X. Menos 3, menos 1. Perdón, menos 3, 1. 2, 5.
Y ahora sí tenemos lo que queríamos, ¿no? Nuestro sistema aumentado de la forma A con el vector B y ejecutamos la fórmula que hemos trabajado tantas veces. Bueno, aquí me queda una columna constante de unos. Y aquí me quedaría el logaritmo natural de los números. Bueno, las coordenadas y. Una observación, si van a trabajar en MATLAB, el logaritmo. Si ustedes ponen en MATLAB ln, les muestra un error, porque no existe ln. Entonces uno dice, ¿cuál es el logaritmo natural? Ya vamos a ver cuál es. Es el que en las calculadoras aparece como base 10. Ahí pues está como ese pequeño detalle que pues, es bueno comentar. Bueno, entonces como siempre ya armamos el sistema, ya sabemos las partes. Esto de acá es la matriz A. Este será el vector B. Vamos a ver cuánto nos da eso. Bueno, números 3, 1, 1, 1, 2, por filas. 1, 5. Esa es nuestra matriz A. Entonces recuerden, si ustedes ponen ln de cualquier número, inmediatamente saca un mensaje rojo como un error ahí. Dice que no conoce eso, ¿no? Entonces acá es log. No se asusten que ese log no es base 10, ¿no? En las calculadoras, si ustedes ponen log, se refiere al logaritmo base 10, ¿no? Y seguramente en otros programas igual. Log es base 10, pero aquí en MATLAB, log significa ln. Vamos a verificar. Voy a poner log de 10. En una calculadora, si ustedes ponen log de 10, les da 1, porque es logaritmo en base a 10 de 10 da 1. Si este fuera el logaritmo en base a 10, debería dar 1. Miren que no da 1. Entonces, este es el logaritmo natural, para que tengan en cuenta eso. Entonces, bueno, ahí está la matriz A. Y pues podemos definir un vector y sacar el logaritmo del vector o el logaritmo de cada elemento del vector, como quieran. Voy a hacerlo así, pues, de la manera, pues, larga, para que sea de cuento más claro, ¿no? El logaritmo de cada elemento del vector, ¿no? Mentiras, hagámoslo así directamente, ¿no? Se le puede sacar, pues, logaritmo a todo el vector. Y las coordenadas eran, pues, de los puntos Y. 1, 2, 3, 6. Y ahora sí, pues, la fórmula, ¿no? Que tantas veces aplicamos. Entonces, U es igual a la inversa de A transpuesta por A por A transpuesta por B. Y ahí está. No olviden que ese vector, pues en este caso lo dejo en decimales, porque esos números realmente son irracionales. No son fracciones, entonces los dejo en decimales. En los casos anteriores lo pasaba a fracción porque estábamos seguros que eran números racionales. En este caso no, son irracionales. Si los aproximo con fracciones, me estoy equivocando. Y como siempre, el último detalle, hay que saber exactamente qué fue lo que conseguimos. Recuerden que el primer dato
es M y el segundo dato es B. Ese dato M no lo estaba buscando, yo estaba buscando era A, pero con M puedo conseguir A. Es muy sencillo, pero igual pues hay que hacerlo, ¿no? La conversión desde M hasta A. Entonces luego, M es igual, bueno, voy a tomarlo así como está, con 4 decimales, aunque debería tomarlo con más decimales para tener una mejor aproximación, pero démoslo así. 0.6146. Y eso realmente es igual a, no olviden, ¿no? Logaritmo natural de A. Y nosotros queremos conocer A. ¿Cómo calculamos el logaritmo natural? Perdón, ¿cómo calculamos A si conocemos el logaritmo natural? Pues con la función inversa, ¿no? Que es la exponencial. Entonces, para eliminar el logaritmo natural, aplico exponencial. Entonces, A sería exponencial de eso. Bueno, y eso aproximadamente me da lo siguiente. Le voy a dar cuánto me da. Uno como 8469. Miren que el valor de B sí lo calculamos, ¿no? Ese no tocó, pues no toca buscarlo. Era el que, el que no hemos calculado directamente era A, pero ya lo buscamos. Bueno, entonces B ya lo tenemos, 0.2250. Y bueno, pues ya sabemos cuál es la curva, ¿no? Aunque aquí debería escribir pues como la justificación completa, ¿no? La curva exponencial que mejor se ajusta en el sentido de los mínimos cuadrados, es decir, no minimiza distancias, sino cuadrados de distancias. La curva es la que tiene la siguiente ecuación. Y igual A, ¿dónde está A? Bueno, 1,8469 por exponencial de Bx de 0.225. Bueno, ese 0 lo puedo quitar, X. Bueno, pues sería un buen ejercicio que ustedes ahí, GeoGebra o cualquier programa que utilicen para dibujar, hagan la gráfica de la exponencial con la gráfica de los puntos para ver pues que en efecto la exponencial, digamos que sí se está ajustando los puntos. Es más, para que terminemos ya este repaso, voy a hacer esa gráfica. Entonces los puntos eran, bueno, menos 3, 1, 1, 2. Ya demuestro la gráfica. Bueno, y voy a graficar finalmente la ecuación. Yo les muestro el resultado. Bueno, 1,8469. Bueno, y la gráfica se ve más o menos así. Entonces, pues vemos que sí funciona, ¿no? Sí es una buena aproximación la curva verde a los puntos que pinté ahí en azul. Lo de siempre. No es la mejor en distancias, pero es la mejor en cuadrados de distancias. Bueno, entonces esa es la teoría básica de mínimos cuadrados. Se trata de alguna manera, montar un sistema lineal A aumentado con B. Siempre nos van a pedir un modelo
un objeto que ajuste unos datos. Tenemos que buscar la manera de que al reemplazar los datos en el modelo me quede algo lineal. Eso no siempre es posible, pero en algunas ocasiones se puede hacer algún truco, algún cambio, como en este caso, ¿no? Teníamos el modelo exponencial, al reemplazar los datos no me quedaba directamente lineal, pero tomando logaritmo, pues ya el modelo quedó lineal. Entonces se pudo, pues, digamos, aplicar la fórmula de mínimos cuadrados. Bueno, aunque también hay como una teoría de mínimos cuadrados no lineales, pero pues no hay tiempo de ver todo eso. Pero sí se puede hacer, digamos, de pronto algo más allá. En el caso de que el modelo definitivamente no sea lineal y no se pueda llevar a una forma lineal. Bueno, voy a seguir entonces con el repaso. Ya lo que sigue, pues lo voy a ver muy rápido, porque de pronto lo utilizamos cuando estemos hablando de redes. Es el tema que sigue. La mayoría de los problemas de redes, bueno, casi todos los problemas, tienen pues su propia forma de trabajar, su propio algoritmo. Uno va cogiendo la red, va haciendo un conteo, unas cuentas ahí como en el dibujo, y uno con eso resuelve los problemas. Pero hay algunos casos donde se puede resolver utilizando el método simplex. Yo quiero pues recordar rápidamente ese método, al menos como la parte teórica, pues, y lo básico ahí para que más adelante de pronto lo implementemos cuando haga falta. Recordemos que la parte teórica pues es simple, ¿no? Lo que hemos estado hablando aquí desde el principio del curso. Eso funciona para sistemas lineales. Simplemente es para optimizar una función lineal sometida a restricciones lineales. Bueno, para la parte operativa hay una página muy buena para trabajar eso. Bueno, hay muchas, pero me gusta en particular esta. PHP Simplex. Hay aplicaciones también para celular que hacen el método Simplex. Bueno, eso ya pues está ya listo hace mucho tiempo. No vamos a desgastarnos con la parte operativa, esa no es la idea. Simplemente quería pues, recordar algunas cosas como teóricas y algunos comentarios importantes. No voy a hablar de variables holgura, variables exceso, la tabla, no, nada de eso. Eh, lo importante es que uno entienda la teoría que hay detrás de los modelos. No es gastarse con la parte operativa, porque si uno entiende la teoría, uno sabe cuándo se aplica, cuándo no, y si hay que hacer algún ajuste para aplicar el modelo. Eso es lo importante. Entonces la teoría es básicamente esto, que optimiza una función lineal sometida a restricciones lineales. Y la particularidad es que los extremos, el máximo y el mínimo, se encuentran, digamos, en los extremos, ¿no? Es como un juego de palabras, los extremos se encuentran en los extremos. Bueno, una función lineal de cualquier cantidad de variables, voy a poner en general f de x1, x2, no sé, hasta xn, sometida a cualquier cantidad de restricciones lineales. Ya sabemos desde el principio del curso, desde que empezamos aquí, que es lineal, ¿no?
es una ecuación en cualquier cantidad de variables donde las variables no están elevadas a exponentes, ni hay producto entre variables, ni hay división con variables, ¿no? Ni exponencial, ni coseno, ni nada de eso. Solamente son, por ejemplo, 3x más 2y más 5z. Ecuaciones de ese estilo son las ecuaciones lineales. Entonces vamos a optimizar una función lineal de cualquier cantidad de variables. Recuerden que si hablamos de gráfica, podemos graficar hasta 3 variables. De ahí para arriba no, pero no hace falta la gráfica para aplicar la teoría. La gráfica nos da pues como una idea, nos ayuda, pero no es que dependamos de la gráfica. Pero pues bueno, ¿no? Cuando se puede hacer alguna gráfica, eso ayuda mucho. Entonces vean, por ejemplo, se basa completamente en esto. Lo que está a la izquierda es un problema que se puede resolver con cálculo, ¿no? Cálculo diferencial. O si el problema es de más variables, pues sería cálculo vectorial, ¿no? Pues derivadas, pero ya derivadas parciales. Porque el máximo podría estar en cualquier punto, no necesariamente en un extremo. Pero la parte de la derecha es un modelo lineal, ¿no? Los que hemos trabajado aquí todos son lineales. Entonces, ¿qué ocurre, no? Esta es la función, que en este caso pues es una recta, ¿no? Dos variables. El máximo está en algún extremo, aquí o aquí. Aquí pues obviamente está en el punto de la derecha. Y eso aplica pues para cualquier cantidad de variables y cualquier cantidad de restricciones. Voy a pintar aquí pues un ejemplo como para que nada más practiquemos ahí lo que aparece en PHP Simplex, aunque ahí está pues muy bien estructurado todo. Nos permite definir la cantidad de variables, la cantidad de restricciones y nos permite decidir si queremos maximizar o minimizar. Entonces quiero que practiquemos esto. Entonces los problemas que se resuelven con el método Simplex son de este estilo. Bueno, pues también comentar que en ocasiones el método Simplex, pues el problema no tiene solución, ¿no? Porque las restricciones me dan una región no acotada, una región infinita. Entonces en esa región infinita es posible que no haya un máximo, ¿no? O que no haya un mínimo. Pero cuando las restricciones me dan una región acotada, una región que yo pueda encerrar en algún rectángulo, en alguna parte, entonces sí hay solución. Pero si uno plantea ahí en el problema, pues con toda seguridad las restricciones darán siempre un polígono, algo acotado. Bueno, vamos con ese problema. Pongamos una función de dos variables nada más, f de x, y. Y bueno, y le podemos poner cualquier cantidad de restricciones. Las restricciones pueden ser ecuaciones o inecuaciones lineales. Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Inecuación o ecuación. Cuando son inecuaciones dan una región. Y cuando son ecuaciones, pues dan una recta, ¿no? Dan rectas, dan segmentos de recta. Aquí voy a poner inecuaciones. Entonces las restricciones son estas.
No olviden que en cualquier aplicación que ustedes elijan para trabajar la parte operativa del método simplex o cualquier página, cualquier herramienta que ustedes tengan, siempre por defecto, ¿no? Están las restricciones X y Y mayor o igual que 0. O sea, o todas las variables mayores o igual que 0, ¿no? En este caso X y Y. Esa restricción es por defecto, ¿no? Igual aquí la voy a poner. Además de las restricciones anteriores, pues también se tiene por defecto la restricción de que cada una de las variables sea mayor o igual que 0, es decir, X mayor o igual que 0, Y mayor o igual que 0. Esto pues es por defecto. Entonces, pues bueno, cuando nos toque trabajar eso, estaremos utilizando PHP Simplex o cualquier otra página que a ustedes les guste para eso. Bueno, entonces esta es la primera que aparece, PHP Simplex. El método gráfico, pues no siempre se puede calcular, ¿no? Dependiendo de la cantidad de variables. Aunque aquí se podría hacer método gráfico, pero pues no nos interesa realmente. La parte gráfica, de pronto la veo a continuación en GeoGebra. Se puede ver en 3 dimensiones, se puede ver más interesante. Entonces voy a dar nada más esto acá, simplex dos fases. ¿Cuántas variables tiene el problema? 2, f de x, y, dos variables. ¿Cuántas restricciones tiene? Ignoren la última restricción x de mayor o igual que 0. Eso se tiene por defecto. Entonces solamente serían 4 restricciones. Bueno, entonces aquí está la función, ¿no? X1 y X2 son como X y Y. Bueno, maximizar. Aquí están las dos opciones. Entonces la función era, bueno, 0.15x, 0.2y. Y aquí pues las restricciones, ¿no? La primera era 3x más 5y, o con esto, mayor o igual que 25. La otra era 3x menos 2y, mayor o igual que menos 3. Y 3x más 12y, aquí era menor o igual que 100. Y la última era menos 6x más 5y, mayor o igual que menos 80. Bueno, y recuerden, ¿no? Miren que aquí las puso, ¿no? Por defecto. Ya están incluidas. X1 y X2 mayor o igual que 0, X de mayor o igual que 0. Acá le damos solución directa. Si ustedes le dan continuar y les muestra paso por paso la tabla simples con las variables holgura, exceso, bueno, eso no nos interesa en este momento, me interesa ya la solución directa. Y ahí me la está dando. Entonces, me está diciendo en qué lugar se encuentra el máximo. Miren que es bastante simple, ¿no? Eso nos hace todo, nos ahorra todo el trabajo operativo. Lo que ustedes seguramente ya hicieron en el curso de optimización, no recuerdo cómo se llama ese curso, bueno, creo que es optimización que se llama ahora. Bueno, en algunas ocasiones, pues creo que tengamos que usar algunas gráficas, entonces voy a mostrarles en GeoGebra cómo pueden hacer gráficas. Bueno, hasta donde se pueda graficar, ¿no? Hasta 3 variables. Ustedes pueden graficar una función con restricciones.
La última restricción es menos 80. Sí, aquí la escribí mal, pero en realidad es menos 80. Aquí es un menos 80. Bueno, si uno quiere hacer una gráfica pues muy bien hecha pues para que muestre, digamos, cierta región con un refinamiento muy grande, pues para eso está R o MATLAB, ¿no? Uno puede escoger el intervalo, cómo lo quiere refinar, bueno, pero si uno quiere hacer una gráfica rápida, que se vea bien, pues para eso está GeoGebra. Entonces aquí queremos una gráfica que se vea rápido, que se vea bien nada más. No nos interesa refinar esto muy bien. Hay gráficas donde sí tenemos que refinar. La curva es tan complicada que tenemos que escoger región por región un refinamiento diferente. Bueno, aquí entonces sería, vamos a abrir la ventana 3D. Aquí pues ustedes si quieren pueden quitar esa por defecto, pinta como en gris el plano XY. Eso lo podemos quitar. Y bueno, ustedes pueden dar la función con las restricciones. Creo que aquí el comando es sí, el sí condicional. Creo que, a ver si la saco otra vez. Ustedes ponen f de xy es igual y aquí ponen sí, abre y cierra paréntesis. Primero ponen todas las restricciones y después ponen ya la función. Primera restricción era 3x más 5y mayor o igual que 25. Y creo que aquí hay que ponerle ahí matemática. Esa está por acá en ese teclado virtual. Siempre se me pierde esa I matemática. Aquí está. La conjunción matemática, la I matemática. Bueno. Y siguiente restricción. 3x menos 2y mayor o igual que menos 3. Restricción. 3x más 2y menor o igual que 100. Y menos 6x más 5y mayor o igual que menos 80. Miren, aquí en GeoGebra, como esto no está predeterminado para trabajar el método simplex, no asume por defecto que cada variable es mayor o igual que 0. Eso lo tenemos que poner. Entonces toca poner aquí las que son por defecto. X mayor o igual que 0 y Y mayor o igual que 0. Listo. Ahí están todas las restricciones. Ahora sí, después de las restricciones ponemos coma y la función. Creo que la sintaxis era así. Dime. Ahorita que ponías el enunciado de este ejercicio es menos 8, menos 80, porque yo lo hice en PHP Simplex con menos 8 y no me da resultado, me dice que no hay Es menos solución. 80, es menos 80, Ah, sí. ya. Sí, claro, porque te queda una región no acotada, entonces por eso te dice que no hay máximo. Sí, no, ahí me equivoqué escribiendo, pero es menos 80, como menos 80 te da. Y mira que yo ahí lo ejecuté, bueno, ya te lo muestro, no, lo ejecuté con menos 80. Profe, si pusiste la coma ahí después del Y mayor, es cero. Bueno, no sé dónde me equivoqué en esto. Profe, y mayor o igual que 0. Faltó el 0. Bueno, acá tenemos entonces la opción de ver la gráfica aumentada pues para lo que nos interesa. Listo, entonces miren. Eso es todo. O sea, lo que me está mostrando es el pedazo que estamos analizando. Voy a pintarle aquí de pronto esta parte para que se vea un poco mejor, ¿no? Nuestra función encima de las restricciones se ve así, se ve como un plano. ¿Qué es lo que estamos analizando? ¿En cuál de los vértices, en cuál de los extremos está el punto mayor? Y eso fue lo que calculó PHP Simplex, ¿no? Ahí se ve que el punto mayor pues está aquí, ¿no? Entonces con toda seguridad aquí las coordenadas corresponden con lo que nos dio PHP Simplex. Nada más por verificar,
nos dio lo siguiente. Bueno, muchos decimales ahí, 16.781 y 4.13. Voy a graficar dos puntos en el plano, a ver qué pasa. Recuerden que lo que voy a poner aquí es una aproximación. Entonces, voy a ver, el punto A es 16.781.60. La coordenada Y sería 4.1369. Como lo quiero pensar en el plano, la coordenada Z es 0. ¿O será que los grafiqué mal? Un momento. Bueno, esto no muestra exactamente lo que queremos ver. Un momento, aquí lo acomodo. No. Este de Vera está mostrando la parte que no me interesa. Bueno, ese de Vera tiene sus detallitos. Me dice que indefinido. El caso es, lo que se está haciendo es analizar vértice por vértice, extremo por extremo. Eso es lo que llaman las restricciones. Si las restricciones las vemos desde arriba, se ven como un polígono. Este es el polígono de restricciones. Cada una de las inecuaciones es como una región, y la intersección de todas las regiones me da esta región. Y aquí analizamos el plano, ¿no? ¿En qué punto de esa región está, está la coordenada? Pues está la mayor altura. Miren que más o menos corresponde, ¿no? Si ustedes ven la coordenada X es 16 punto algo, ¿no? Por aquí es el 16 punto algo. Y la coordenada, pues la coordenada Y también por acá es el 4 punto algo. Solamente que yo de verdad no sé por qué no me pinta pues el punto donde debería ser. Pero si ustedes analizan aquí, miren, coordenada X, 16 punto algo. Y miren, ¿no? Si me alejo y miro la coordenada Y, es 4 punto algo, ¿no? O sea, aquí está el punto máximo, aquí. Ahí se ve pues que más o menos tiene sentido pues la gráfica respecto al problema. Entonces, cuando tengamos que usar el método simple, ya saben, usamos la aplicación y listo. Lo importante es saber que se aplica solamente cuando es una función lineal sometida a restricciones lineales. Si le ponemos cualquier cosa extraña a esto, si le ponemos aquí pues un cuadrado a la función o a alguna de las restricciones, ya saben que el problema cambia de nivel, ¿no? Y ya tenemos que meternos con las derivadas parciales. Pero así como está, pues es un problema completamente lineal, método simplex. Bueno, otro de los problemas, así pues como famosos, que se puede modelar con esa teoría del método simplex y también con teoría de ecuaciones lineales, porque recuerden que en el fondo es lo mismo, ¿no? Son teorías pues que son prácticamente iguales. Solamente que el método simplex lo pintan como ya como la solución final. Cuando uno haya el óptimo, sea el máximo o el mínimo. Y cuando uno hace ecuaciones lineales, uno puede ver todas las soluciones, todas las 40, 50, 100 soluciones, y de esas escoger la mejor. Pero en el fondo la teoría es la misma. Hay un problema pues también muy famoso que tal vez se parece un poco a, lo que a algún problema que vamos a trabajar aquí, que es el problema del transporte. Ustedes ya lo han trabajado seguramente, ¿no? El problema del transporte, ya saben de qué se trata. Aquí vamos a trabajar de pronto un problema parecido a ese, entonces por eso también quiero recordar el problema del transporte. Nuevamente, es un problema lineal.
Profe, Dime. como por curiosidad y por saber, del ejercicio anterior encontramos el punto máximo, pero toda esa área, los demás puntos, ¿de dónde los toma? ¿Te refieres a cuáles puntos? Eh, la gráfica, ¿podemos ver la gráfica atrás, por favor? Sí. Sí, ¿a cuáles puntos te Eso, por refieres? ejemplo, ahí encontramos el máximo que es 16 punto tal y 4 ese punto, Sí, pero los otros puntos que forman, esos puntos que forman, ¿de dónde los toma? O sea, Ah, ¿de dónde salen? De la de las restricción. restricciones. Sí. Ah, ya, ya. O sea, por ejemplo, si tú haces la ecuación con la igualdad 3x más 5y igual a 25, te va a dar una recta de estas. Eh, Aquí 3x menos 2y igual a menos 3, te va a dar una recta de estas. Son las restricciones las que dan el polígono. Sí. Ah, ya, 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 listo, listo. Sí, por eso era que si pones menos 8 en lugar de menos 80, te va a quedar una región no acotada. Y como la región no es no acotada, entonces no tiene máximo. Pero como esta región sí es acotada, sí es encerrada, pues entonces tiene máximo. Sí, eso es todo. Listo. Pero recuerden, la parte gráfica en realidad no es importante, ¿no? Pues quería mostrar el ejemplo gráfico, pero pues la teoría no depende de que se pueda graficar o no. La teoría es mucho más general que las gráficas. Bueno, entonces, el problema del transporte es un problema muy conocido, ¿no? Tiene su propio método para trabajarlo. Lo quiero recordar así. Más adelante vamos a ver un problema que se parece mucho a este, se parece demasiado, tanto que uno lo podría confundir. Entonces, por eso quiero recordar ahora el transporte para que más adelante lo diferenciemos del otro problema. Aquí lo importante es saber cuál modelo se ajusta a cuál problema, no enredarnos ahí con los modelos. En general, pues la teoría se trata de lo siguiente. Se tiene un conjunto de, digamos, de orígenes o de fábricas, se puede pensar así, de orígenes, y un conjunto de destinos o de bodegas de almacenamiento, como lo quieran pensar. La cantidad no tiene que ser igual. O sea, puede ser cualquier cantidad de orígenes y cualquier cantidad de destinos. No tienen que ser iguales, ni más orígenes que destinos, ni más destinos que orígenes, cualquier cantidad. Listo. Entonces, unos orígenes y unos destinos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De qué se trata? Se tiene que enviar una mercancía de los orígenes a los destinos, ¿no? Entonces se tiene que hacer un envío. Y se tiene que hacer el envío de tal modo que el costo del transporte sea lo más económico posible, ¿no? Entonces, entre cada origen y destino hay un costo unitario, ¿no? O sea, ¿cuánto vale transportar una unidad del origen 1 al destino 2? Entonces ahí está en una tablita para ese dato. Entonces me dicen eso, vea, tenemos estos orígenes, tenemos esos destinos. Cada origen tiene como una, por decirlo así, oferta, ¿no? Una oferta. Y cada destino tiene como una demanda. Es como lo que pide, ¿no? Lo que necesita por unidad de tiempo, ¿no? Bueno. Y además, entre cada origen y cada destino hay un costo unitario. El problema tiene solución única si las ofertas totales y las demandas, pues la oferta total es igual a la demanda total. Me refiero a la suma de las ofertas y la suma de las demandas. O sea, lo que los orígenes están produciendo es exactamente lo que están pidiendo los destinos. Esa nomenclatura, esa notación es prácticamente estándar. En casi todos los libros la he visto igual. De pronto en algún artículo, por ahí en algún libro le cambian alguna cosa, pero la notación del transporte es prácticamente estándar.
Entonces nos presentan una tabla y ya con esa tabla tenemos que deducir toda la información. Los problemas dicen, resuelve el problema del transporte dado por la siguiente tabla. Los orígenes se ponen como filas, los destinos como columnas. Aparecen dos números en cada una de las celdas. Bueno, esta notación es como la notación así general, pero enseguida la voy a hacer más simple. Aquí estoy pues como recordando la parte general. En cada celda aparecen un par de números. Un número que es, bueno, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estamos buscando realmente? ¿Qué son las variables que buscamos? X sub y J. Y unos números constantes que representan el costo unitario. Entonces, ¿qué representa C21? C21 es el costo de transportar una unidad del origen 2 al destino 1. Eso es lo que representa C21. ¿Y qué representa lo que buscamos? ¿Qué representa X sub 21? X sub 21 es la cantidad de unidades que se debe transportar del origen 2 al destino 1. Entonces, como les dije, la notación es pues prácticamente estándar y aparece así. Los números C sub y J son constantes conocidas. O sea, en la tabla aparecen como constantes, como números fijos. Y los demás son variables desconocidas, que son las que vamos a buscar. Y de hecho el problema de tratar de eso. El problema es, diga cuáles deben ser las cantidades que se debe enviar de cada origen a cada destino para que pues el costo total del transporte, el costo total sea lo más económico posible. Este problema ya está trabajado, ¿no? Pues está estudiado hace mucho tiempo. Se plantea un sistema de ecuaciones lineales, obviamente, y se puede resolver con el método simplex. Las ecuaciones de dónde salen y la función optimizar de dónde sale. Las restricciones o ecuaciones, recuerden, las restricciones pueden ser ecuaciones o inecuaciones, ¿no? Igualdades o desigualdades, en este caso son igualdades, son ecuaciones. Las ecuaciones salen a leer esa tabla por filas o por columnas. Cada fila me da una restricción y cada columna me da una restricción. Y la función optimizar sale de multiplicar cada uno de estos números conocidos por cada una de esas variables desconocidas. Entonces ahí está. Es un problema pues estándar que ya está resuelto. Vamos a practicar acá con un ejemplo sencillo. Bueno, quiero hacer este ejemplo porque vamos a verlo por dos, digamos, por dos teorías que en el fondo son la misma y vamos a comparar cuál da mejores resultados. A veces las teorías más básicas son mejores. Eso es muy típico, ¿no? Nos pueden dar pues como todo el enunciado que nos hablan de unos orígenes, de unos destinos, de unas bodegas, de unas fábricas, bueno. O simplemente nos dan la tabla y ya. Y nos piden resolver el problema para esa tabla. Entonces ya sabemos lo que significa eso, ¿no? Significa que tenemos dos orígenes y dos destinos. Dos fábricas y dos bodegas, como lo quieran pensar. Aquí
para no exagerar, para no complicarme mucho con la notación, no quise poner esto como con subíndices, no lo quise poner como x11, x12, porque no quiero enredar la notación, no lo quiero hacer. Entonces las cantidades desconocidas las puse como XYZW. Lo importante es saber qué significan cada una de esas. Bueno, ya vamos a ver qué significan, vamos a recordar. Los números azules, ¿qué es lo que significan? Costo unitario, ¿no? ¿Qué significan estos totales que están acá a izquierda y a derecha? Esto significa lo que produce por unidad de tiempo, ¿no? Semanal, mensual, anual, lo que sea, el origen 1, y lo que produce por unidad de tiempo el origen 2, ¿no? Y estos totales, lo mismo, ¿no? Lo que pide, lo que demanda por unidad de tiempo cada destino. Y como las cosas me dan igual suma, entonces significa que el problema tiene única solución, o como se dice, ¿no? El problema está balanceado. Súmame el 500 de la oferta, súmame el 500 de la demanda. Entonces, pues ahí el problema está balanceado. O sea, todo lo que se produce, todo lo que se despacha, llega al lugar, ¿no? No queda faltando producción o no queda sobrando producción. Entonces, el problema está balanceado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar la mejor manera de hacer la distribución, ¿no? La mejor manera de enviar estos 900 artículos producidos por unidad de tiempo desde los orígenes hasta los destinos, de tal manera que pues, sea lo más económico posible. Entonces las restricciones son estas. Entonces, bueno, primero, ¿no? Es que es demasiado sencillo, ¿no? Pues, igual quería recordar con un ejemplo así fácil. Si hago la tabla más grande, queda función más grande y más restricciones, pero el problema pues nunca va a ser más complicado, ¿no? Solamente van a caer más partes. Quería recordar nada más la estructura básica. Entonces la función a optimizar es, bueno, cuando digo optimizar me refiero a minimizar, ¿no? Hallar el mínimo. ¿Cómo sacan ustedes la función? Como el producto de lo que ven aquí. Cada variable por esos números. Entonces sería, le pueden poner cualquier nombre. Voy a llamarla, por ejemplo, F. No quiero poner F, X, Y, Z, W, solamente lo voy a llamar F. Ya sabemos que depende de 4 variables, entonces sería 40X más 32Y más 28Z más 52W. Bueno, pero ¿por qué es esa? Porque esa función me representa el costo total de mover las unidades de los orígenes a los destinos. Porque eso es lo que dicen los números, ¿no? Tengo que mover X unidades del origen 1 al destino 1. Y cada unidad, el costo es 40, y así, ¿no? Tengo que mover Y unidades de origen 1 a destino 2, y el costo unitario de moverlas es 32, entonces al sumar todo eso me da el costo total del transporte. Un error muy típico con el problema del transporte, demasiado común, es que las restricciones las hacemos mal. En las restricciones ponemos estos números. Esos números solamente importan en la función, pero no en las restricciones de la función. Bueno, ahí está ahorrando lo que no es, listo. No olviden, ¿no? Cada fila y cada columna es una restricción. Entonces, por filas, X más Y igual a 800. Primera restricción. Yo tengo un problema con, digo una cosa y escribo otra. 800. 800. Segunda restricción, segunda fila, Z más W igual a 700. Y ahora por columnas, ¿no? Por columna sería, primera columna, X más Z igual a 900. Pero en la X es 40. En el cuadrito. Sí, aquí ahorré este palito, ya me está tirando el problema. 40.
Bueno, entonces aquí por columnas, x más z igual 900. Y la segunda es y más w igual 600. Miren lo fácil que es, ¿no? Si tenemos la tabla, tenemos todo. De la tabla sacamos directamente la función optimizar y sacamos las restricciones por filas y columnas. Ya lo que sigue pues es completamente operativo, meter eso en PHP simples donde lo quieran trabajar y ya lo que el problema, ya lo que demuestra el programa, ¿no? Pongámoslo aquí como por practicar más. Bueno, entonces acá, ya saben, dejamos en simples dos fases. Aquí las variables son 4. Y la cantidad de restricciones también son 4. A ver. Sí, 4 restricciones. 2 filas, 2 columnas, 4 restricciones. Y queremos minimizar, ¿no? Entonces la función era, bueno, se me perdió esa función, era 40, 32, 28, 52, los coeficientes. Profe, cuando el ejercicio no es balanceado, igual se meten las restricciones. Cuando uno agrega las columnas y las filas, se meten igual las restricciones. Sí, Allá. solamente que no aparecen a la hora de tener en cuenta la función, te quedan con 0. Sí, ya enseñé algún comentario sobre eso, sí. Ahora, Pero tenemos que agregar algún origen o un destino ficticio, sí. Bueno, las restricciones eran... Recuerden el orden, ¿no? Aquí sería x, y, z, w. La primera era x más y igual a 800, entonces sería 1x, perdón, no me estoy equivocando, 1x más 1y, aquí las demás serían con 0. Aquí siempre es con igualdad. 500. La siguiente restricción era z más w igual 700. X, Y, Z, W, los dos últimos, Z, W y aquí es 700. A veces uno se equivoca metiendo los datos. Eso es todo. La otra era X más Z igual 900. Entonces sería X, Z, más con ceros. Bueno, y finalmente era Y más W igual 600. Te faltó el 0 en W, profe. Ya lo voy a poner. Listo. Y más W igual 600. 01, 01. Entonces era 101. Profe, una pregunta. Dime. Ahí sí importa el orden como uno inserte, pues como las restricciones. No, o sea, ¿te refieres a las filas? No, no importa. Ah, listo. Y bueno, entonces vamos a ver. Espero que todo esté bien ingresado. Si están con igualdades. Alguna cosa rellené mal. Seguramente los espacios. Bueno, seguramente me quedó algún espacio ahí sin rellenar y me lo cobro pues como si fuera una cosa mal digitada. Vamos de nuevo. Era 40, 32, 28, 52. Y quedaron guardados. La primera era XY igual 800, entonces serían 1100. La segunda era Z más W igual 700. Después seguía X más Z igual 900.
Y finalmente, y más w igual a 600. Sería 0x, 1y, 0z, 1w igual 600. Bueno, esperemos que no haya quedado algún espacio en blanco. Miren que esto cobra el espacio en blanco, ¿no? No pueden quedar espacio en blanco aquí. Yo creo que fue por esto. De pronto dejé algún espacio en blanco antes del número. Ahora sí. Y ahí nos da la solución óptima. Ya sabemos lo que significa eso. Significa la cantidad de unidades que se debe transportar entre cada origen y cada destino. Miren que el error puede estar pues, en manejar esa herramienta, ¿no? Meter algún número mal, algún dato mal, porque pues, el problema como tal es simple. Pero como les dije, más adelante vamos a ver hay un problema en particular que se parece mucho a este, y si uno lo puede confundir con este. Aquí entonces la cosa es x, y, z, w. Y ese es el costo total, 46.800. Bueno, eso está bien, esa es la solución óptima, pero supongamos que a mí me piden, ¿y cuáles son las otras soluciones no óptimas? ¿Cuáles son las dos anteriores soluciones pues, no mejor, no la más óptima, pero que son cercanas a la óptima? ¿Cuáles son todas las soluciones? Entonces este modelo no nos sirve, ¿no? Este modelo, así como ustedes lo estudiaron, funciona así. Funciona para hallar la solución óptima, pero si les preguntan, ¿cuál es la solución más costosa? ¿Cuáles son las tres soluciones más costosas? ¿Cuáles son las tres soluciones más económicas? ¿No? En algunas ocasiones se requiere hacer un análisis de todas las posibilidades, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuáles son las mejores? ¿Cuáles son las peores? Entonces este método, así como está, no sirve, este modelo. Esto se puede resolver de una manera prácticamente igual, pero con una mayor, digamos, cantidad de soluciones, con un mayor, sí, viendo todas las soluciones, no como aquí que solamente demuestran la óptima. Voy a terminar aquí con un comentario. Seguramente así no lo trabajaron, ¿no? Porque siempre trabaja es métodos simples y optimice eso y ya. A ver, ¿cómo así? Si recuerdan un problema que trabajamos, voy a volverme acá un momento. Yo les decía, hay toda una familia de esos problemas. Problemas de redes. Este problema, si lo recuerdan, una red. Una red puede ser cualquier cosa, ¿no? Un sistema de tuberías, ¿no? Una autopista, unos cables, no sé. Y la regla era, ¿no? En cada una de las intersecciones o esquinas o nodos o vértices, lo que entra es igual a lo que sale. Una red tiene pues como un flujo, ¿no? Unos sentidos y lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, esa misma teoría que le aplicamos a este problema de aquí, que donde esa red representaba el tráfico como en una cuadra, esa misma teoría se la podemos aplicar al problema del transporte. Es una red. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Dónde está la red? Pues es muy sencillo.
Tenemos dos orígenes. Y tenemos dos destinos. Y así en general, ¿no? Cualquier cantidad de orígenes, cualquier cantidad de destinos. Que ese problema es un problema de distribución. Queremos saber de todas las infinitas, bueno, en teoría, ¿no? Infinitas distribuciones, ¿cuál es la mejor? Queremos saber cuántos transportar de O1 a E1, cuántos transportar de O1 a E2, cuántos de O2 a E1 y cuántos de O2 a E2. Y los llamamos X, Y, Z, W, ¿cierto? Así los llamamos. Bueno, creo que esta Y no se confunda con la de acá. ZW. Entonces miren que el problema es una red. Pero para que sea red le falta algo, ¿no? Le falta el flujo, o sea, le falta aquí como una entrada, ¿no? O sea, que cada uno de los orígenes y destinos sea un vértice. O nodo, intersección, como lo quieran llamar. Y adivinen qué le ponemos aquí, ¿no? ¿Qué dato le ponemos aquí? ¿Qué dato le ponemos aquí? Ofertas y demandas. Las ofertas de los orígenes eran 800 y 700. $800 y 700. Las demandas de los destinos eran 900 y 600. Vea, quiero que por favor ustedes hagan esto como ejercicio. Ustedes analicen esta red, planteen el sistema de ecuaciones, hagan la escalonada reducida, infinitas soluciones, análisis de soluciones, y ustedes van a hallar todas las posibles soluciones al problema del transporte y van a ver que la mejor es la que encontramos antes. ¿Cuál es la ventaja? Que con este método se halla todas las soluciones, desde la mejor hasta la peor. Y en algunas ocasiones se quiere más que la solución óptima, no se quiere más. Yo quiero conocer más soluciones. Entonces, bueno, por favor, esto lo hacen como ejercicio. Simplemente quería mostrar que el problema del transporte se modela también como una red con un sistema de ecuaciones lineales. Listo, entonces hasta aquí llegamos. Recuerden que el examen, bueno, el primer quiz queda programado para el 2 de septiembre, próximo jueves, bueno, el jueves de la próxima semana. Ya la próxima clase empezamos con un nuevo tema que es la parte de redes. Bueno, ahí les cae el ejercicio para que lo trabajen, por favor. Profe, el quiz viene hasta el tema de hoy, ¿cierto? Sí, hasta el tema de hoy. Hasta el tema de hoy llega el quiz. Hasta simplex. Sí, hasta simplex. Sí, profe, gracias. Profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Muchas gracias, profe.